Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos una vez más y queremos en esta tarde llevarles una vez más la palabra del Señor. Queremos también compartir con ustedes este pasaje, Josué capítulo 3. Dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y los que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vamos a orar, amados hermanos. Amantísimo Dios, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Padre, te damos muchas gracias por la vida que nos concedes hasta este momento y por esta oportunidad, Señor, de estar nuevamente, Señor, con el propósito, Señor, de compartir tu palabra. Por favor, Señor, bendícela, Señor, ahora que la hemos leído, Señor, ahora que nos disponemos también, Señor, a meditar en ella, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que podamos retener esa enseñanza allí, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, que podamos reflexionarla, podamos meditarla, Señor, y aplicarla a nuestra vida, de tal manera que podamos ser bendecidos. Te agradecemos por todo ello, Señor, y te suplicamos, pues, que nos ayudes, Señor, y que nos hables en esta tarde, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todas estas bendiciones. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, queremos compartir con ustedes este tema: cómo vivir
una vida cristiana exitosa. Amados hermanos, la generación incrédula que había salido de Egipto había quedado sepultada en el desierto. De esta generación ya solamente quedaban Josué y Caleb. Y ahora Jehová decide que no será Moisés, sino Josué el que introduzca a su pueblo Israel a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Él le habla y le dice allá en Josué 1:2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué pues, amados hermanos, recibe esta encomienda de Jehová de dirigir a su pueblo a la tierra prometida, a conquistarla y a distribuírselas. Y solamente le da esta promesa, que Él estará con él como estuvo con Moisés, y que no lo dejará ni lo desamparará. Dice allí donde acabamos de leer, en el primer versículo, dice que muy de mañana Josué y todo el pueblo se levantaron y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y acamparon allí antes de pasarlo. Ahora pues, Josué y el pueblo de Israel están exactamente enfrente de Canaán. Están enfrente, amados hermanos, de la tan anhelada tierra prometida. Pero hay un problema. También delante de ellos está el río Jordán, que se levanta como un poderoso gigante, obstruyéndoles el paso hacia el objetivo. Cruzar el Jordán en ese momento, amados hermanos, era un gran problema por el número de gentes que debían pasar. Ellos ya habían mandado un grupo de gentes a investigar, y eso no había sido problemas, pero eran 12 personas. Pero ahora era 1,000,000 de gentes, y eso era era un problemón. Así es de que en ese momento Josué tenía que depositar su confianza en el Señor. Y aquí es donde Josué recuerda la recomendación que el Señor le había dado exactamente cuando lo comisionó. Allá en Josué 1:11 dice, le había dicho así: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El pueblo, pues, amados hermanos, debía confiar plenamente en Jehová y prepararse para la conquista de aquella tierra, convencidos de que Jehová les ayudaría a vencer cualquier obstáculo que se les presentara, como en esta ocasión era el río Jordán. Amados hermanos, queremos en esta tarde ver qué fue lo que le permitió a Josué tener éxito en esta gran tarea que Jehová le encomendó. Primeramente, que Josué, amados hermanos, se aseguró de que Dios estuviera siempre con él. Josué se aseguró de que Dios estuviera siempre con él. Los versos 3 y 4 del pasaje que leímos dicen así: y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino.
pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Amados hermanos, Josué pues no había olvidado la promesa de que Jehová estaría con él de la misma manera que había estado con Moisés y que nunca lo desampararía. Convencido de esta promesa, para pasar el Jordán, Josué ordena que el arca del pacto sea llevada y que vaya al frente, llevada por los levitas sacerdotes, pues el arca del pacto era señal de la presencia de Dios mismo en medio de Israel. En el arca, hermanos, se encontraban las 2 tablas con los 10 mandamientos escritos por Dios mismo. También había un recipiente con un poco de maná que le recordaba a Israel cómo Jehová los había sustentado en el desierto. También estaba la vara de Aarón que había florecido y que era un recordatorio, amados hermanos, del sacerdocio continuo de los levitas. Amados hermanos, Josué sabía perfectamente que la presencia de Dios en su vida y en la vida de su pueblo era imprescindible para vencer los obstáculos que se presentaran, y en este momento para vencer aquel obstáculo que se les presentaba, que era el río Jordán. Josué pues lo que se dedicó fue a motivar a su pueblo para que depositara su confianza en Jehová, que depositaran esa fe, que tuvieran esa confianza de que Jehová los había llevado y Jehová los iba a introducir a esa tierra. Por eso les dice: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Mañana comenzará Jehová a hacer maravillas entre vosotros. Amados hermanos, si queremos tener éxito nosotros en toda situación difícil que enfrentemos, o en todo proyecto que emprendamos, este es un consejo: asegurémonos de que Dios está con nosotros, de que la presencia del Señor está en nuestra vida, y ese proyecto o esa situación difícil será vencida. Tendremos éxito. El éxito está asegurado en Dios, no en nosotros, no en nuestra capacidad. El éxito lo da Dios. Por ejemplo, recordemos, hermanos, en aquellos tiempos cuando Moisés, después de bajar de recibir las tablas y encontrarse al pueblo que habían pecado por haberse hecho un becerro y habían ofendido gravemente al Señor, después de eso Dios le habló a Moisés y le dijo: llévate a este pueblo a la tierra que yo les he prometido, y yo no voy, porque si yo estoy en medio de ellos los voy a destruir. Pero Moisés le dice: Señor, Israel es tu pueblo, y si tú no vas conmigo, yo no voy. Y amados hermanos, allá en Éxodo 33, el verso 14 dice que Dios le dijo: está bien, Moisés, mi presencia irá contigo. Sí, voy contigo. Moisés se aseguró, hermanos, que Dios estuviera con él. De otra manera le dijo: si no, yo no voy. ¿Y qué pasó con José cuando lo vendieron sus hermanos y estaba ya preso estaba en la casa de Potifar? Dice que él se aseguró de que Jehová estuviera con él, y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Y eso se dio cuenta Potifar. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
asegurarnos de que Dios está con nosotros cada día para que nuestros proyectos, para que nuestras dificultades sean vencidas. Dios nos dará éxito sobre todo ello. Otra cosa, Josué mandó a su pueblo Israel santificarse y consagrarse para Dios. Josué 3:5 nos dice allí: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Solamente pues, hermanos, santificándonos podremos ver las maravillas del Señor. Como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Si queremos ver, pues, hermanos, las maravillas del Señor en nuestra vida, tenemos que santificarnos, apartarnos para servir al Señor. Sistemáticamente, nuestra relación con Dios diariamente y reconociendo, amados hermanos, el domingo como el día del Señor, como el día que como cristianos nos reunimos para adorar y para alabar el nombre de nuestro Dios. Esto no significa que ese día usted no pueda realizar alguna otra actividad familiar, alguna otra actividad social. Usted puede hacerlo, pero lo que sí no debe olvidar, que no debe esas reuniones o esas cuestiones sociales que usted está realizando, no deben interferir en los planes, en la reunión del Señor, en aquel tiempo que usted ha apartado, que usted ha santificado para el Señor. Eso es sagrado y usted lo debe respetar, nada más, pero lo demás lo puede hacer. Santificarnos, pues, amados hermanos, también implica purificarnos y despojarnos de todo aquello que llevamos dentro de nosotros que desagrada a Dios y que por consecuencia, amados hermanos, no nos permite ver las maravillas de Dios y no nos permite ser prósperos, no nos permite tener éxito en los proyectos que hacemos. Debemos, pues, santificarnos, debemos purificarnos, debemos quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, todo aquello que no agrada a Dios. Un ejemplo claro, hermanos, de santidad, de apartarse, de purificarse, lo tenemos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14, los versos 2 al 6. Allí tenemos, hermanos, el testimonio de un rey, el rey Asa, de cómo podemos, hermanos, santificarnos. Dice allí que cuando este hombre fue coronado, fue subido, pues, o subió al trono de Judá, lo santificó de esta manera, quitando los altares del culto extraño y los lugares altos, quebrando las imágenes y destruyendo los símbolos de acera. O sea, todo aquello que el pueblo había practicado, que era idolatría, que no agradaba a Dios. Asa se propuso quitarlos de Judá para poder ser bendecido, para poder ser prosperado. Y en lugar de eso mandó a Judá que buscase al Dios de sus padres y que respetaran, que se sometieran, ¿sí?, a los estatutos y guardaran los mandamientos del Señor. Y por ello, por hacer aquello, por santificarse para servir a Dios, Dios les dio prosperidad, Dios les dio éxito. Pudieron construir ciudades en toda Judá porque Dios les había dado paz y tranquilidad y no había nadie que buscara guerra contra ellos. Amados hermanos, pues,
Somos llamados a santificarnos hoy, amados hermanos, para poder ver las maravillas del Señor. Debemos despojarnos de todo aquello que no agrada a Dios. Que no agrada a Dios en su vida, amado hermano. El conformismo en que a veces caemos. La indiferencia. El orgullo. La hipocresía. La pereza. La mentira. El egoísmo. Si nosotros pues tenemos algo de esto y lo quitamos, eso es purificarse, limpiarnos, entonces podremos ver las maravillas del Señor y ser cristianos prósperos y exitosos. Otra cosa que Josué entendió, y Josué entendió perfectamente, que la verdadera exaltación viene de Dios. La verdadera exaltación viene de Dios. En el verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermanos, Dios había confirmado el liderazgo, hermanos, de Moisés en aquellos tiempos, dividiendo las aguas del Mar Rojo para liberar o para librar a Israel, a su pueblo, del ejército de Faraón. Y dice Éxodo capítulo 14, el verso 31: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amados hermanos, allí estaba la confirmación del liderazgo de Moisés en aquel tiempo. Tantas plagas había hecho, tantos milagros había hecho el Señor para que los liberaran de Egipto, y aún así el pueblo desconfiaba de su líder Moisés. Pero allí, hermanos, allí cuando se dividió el Mar Rojo, ellos entendieron que Dios verdaderamente estaba con su líder, y temieron a Jehová y temieron a Moisés, el siervo de Jehová. Dios ratificó el liderazgo de esa manera de Moisés. Ahora Jehová le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amados hermanos, aquí podemos ver pues cómo Jehová quiere exaltar a Josué delante de todo Israel. Josué no se va a exaltar él mismo a sí mismo, sino Jehová se encargará de exaltarlo, de que Josué sea reconocido como líder, que reciba el honor que merece por el puesto que Dios le ha dado delante de su pueblo Israel. Después de este día, amados hermanos, nadie podría cuestionar a Josué, dudando de que Jehová lo hubiese puesto, de que Jehová lo hubiese designado como el sucesor en el liderazgo que había dejado Moisés. Nadie podría hacerlo después de esta situación, o después de este milagro que el Señor iba a hacer delante de los ojos de todo Israel también. El Señor pues iba a realizar un hecho asombroso para ratificar también el liderazgo de su siervo Josué. Un hecho semejante, hermanos, al que había realizado para ratificar el liderazgo de Moisés. Quizás un poco menos espectacular, porque aquí el pueblo de Israel no era perseguido por un ejército, no tenían los enemigos detrás acosándolos, pero tenían algo enfrente que era un problemón, y eso era el río Jordán.
Josué pues le dice a los que llevaban el arca, que era la presencia de Dios, que debían marchar, y al pueblo que marchara después de ellos, y que cuando llegaran a la orilla, los que llevaban el arca del pacto, cuando las plantas de sus pies se mojaran, entonces las aguas se detendrían en un montón arriba, y las de abajo también, de tal manera que abrirían aquel camino para que pudiera pasar el pueblo de Israel. Allí, con ese hecho, prácticamente Dios iba pues a ratificar el liderazgo de Josué. Así lo expresa, hermanos, Josué 3, 15 y 17. Dios quería pues que el pueblo de Israel respetara, amados hermanos, y obedeciera a su siervo Josué. Eso mismo, amados hermanos, quiere Dios para cada uno de sus pastores, para cada uno de sus líderes en este tiempo, como lo expresa Hebreos 13, 17, que dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Vemos pues, amados hermanos, aquí como el Señor, hermanos, se encarga, hermanos, de ratificar el liderazgo de los siervos que Él pone al frente de un grupo, al frente de una iglesia. Dios tiene sus propósitos, el Señor tiene sus propósitos para cada uno de nosotros. Y aquí vemos, hermanos, cómo ratificó pues estos liderazgos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros tener éxito en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, de acuerdo a la experiencia de Josué que acabamos de ver? Primeramente, debemos recordar que Josué, para tener éxito, se preocupó por asegurarse de que Dios estuviera en su vida, de que Dios estuviera siempre con él, y eso le dio éxito. Josué también mandó a su pueblo y él mismo santificarse, ¿sí? Santificarse para servir a Dios, para poder ver las maravillas del Señor. Y otra cosa que hizo Josué fue esperar el momento en que Dios lo exaltara. Él no se exaltó a sí mismo. Dios tiene su momento para exaltar a sus siervos, y a su debido tiempo Dios exaltó a su siervo Josué. Amados hermanos, espero que esta meditación sea de mucha bendición para sus vidas, que podamos meditarla, podamos aplicarla a nuestra vida. Si hay algo que estamos haciendo que no agrada al Señor, quitémoslo. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere pues ratificar nuestro liderazgo o nuestra vida cristiana al servicio de Él. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde.